Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Estudio Bíblico en Español. Estoy muy agradecida por las bendiciones que Dios me ha dado durante toda esta tarde. Nuestro grupo de español el sábado pasado estuvo orando y ayunando, así que Dios nos bendiga y nos arme y nos proteja de todo mal y nos ayude a seguir adelante. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en esta tarde dice la necesidad de orar siempre. La necesidad de orar siempre. Yo tomo siempre el ejemplo de Jesús, que siempre oraba al Padre. Siempre oraba al Padre y se levantaba muy temprano de madrugada a orar a Jesús. Podemos ver el ejemplo de la buena comunicación que había entre el Hijo y el Padre, entre Jesús y su Padre, y la comunión entre Padre e Hijo. Y también Dios siempre, cuando tenía que tomar una decisión muy importante en su vida, siempre también le preguntaba a Dios, siempre consultaba a Dios. Entonces, Él siempre pone mucho énfasis en la comunicación con Dios. Y orar también es confiar en Dios, que Dios escucha nuestras oraciones. Es decir, cuando nos acercamos a Dios tenemos que creer que Él existe en realidad, y cuando nos acercamos a Dios también tenemos que creer que Él nos está escuchando. Y la palabra de Dios que Dios habló en mi vida, vamos a verla muy pronto en Lucas, y también a nosotros como cristianos tenemos que reconocer que necesitamos a Dios. Hay mucha gente que no ora, y a veces me pregunto por qué lo hace. ¿Será que tienen el ego muy grande y no sienten la necesidad de orar a Dios, o se sienten, muchas veces la gente puede sentirse también muy autosuficiente? Orar, tenemos que orar por agradecimiento, tenemos que orar para tomar buenas decisiones, y la palabra de Dios lo recalca, el mismo Jesús nos dice la necesidad que tenemos de orar a Dios. Vamos a leer en Lucas. Vamos a leer en Lucas, capítulo 18, desde el versículo 1 al 8. Y la palabra es la viuda y el juez injusto. Y dice así, vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús nos enseña que había un juez que era injusto. No temía a Dios y no tenía
tampoco respeto hacia el hombre. Y vino la viuda a pedir justicia, juicio de su adversario. Y increíble como Dios compara y nos muestra a este juez que siendo injusto y quién sabe cuántos errores más tenía este juez, al fin y al cabo le hace justicia a esta viuda. Bueno, y le hace justicia en realidad porque para que la dejara de molestar, la palabra de Dios dice. Él dice, bueno, ya, no sé, ya me tiene hasta aquí y casi ya le estaba ya la paciencia, desbordando su paciencia, así que ya para que no me moleste más, le voy a dar lo que está pidiendo, para que me deje tranquilo. Y Dios dice, y siendo este juez injusto, que no tiene respeto al hombre, que no teme a Dios, ¿cuánto más yo, que soy un Dios todopoderoso, un Dios que está en todo lugar, un Dios justo, un Dios bueno, un Dios que es tardo para la ira, pero rápido en misericordia, no voy a responderte, no voy a responder tu oración, no voy a responder tu petición? Dios es justo, Dios es misericordioso, y Él nos insta a nosotros a ser perseverantes en la oración. Si en el versículo 1 decimos, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Pablo también nos habla que hay que orar sin cesar. Y a mí me pasa eso también, que yo siento esa necesidad de orar y de orar y de buscar a Dios. Y Jesús dice en Lucas 18, capítulo 18, versículo 8, y dice, os digo que pronto le hará justicia. Perdón, en el 6 y 7, en el versículo 6 y 7, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Él nos hace una pregunta ahora y nos dice, ¿no les voy a responder yo? Siendo que este juez injusto respondió a esta viuda, ¿cuánto más ustedes, cuánto más yo que soy justo, que soy bueno? Y después aparece esta última reflexión en el versículo 8 que dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, esto de orar a Dios, de buscar a Dios, está muy relacionado con la fe. Para confiar en Dios se requiere, necesitamos fe. En la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No es que nosotros nos acerquemos a Dios, es como, uy, voy a probar. Si Dios me escucha, me escucha. Y si no, no. Tenemos que tener fe. Ese es el gran pilar de todo cristiano, de todo creyente. Creer que Él existe. Dios dice que aventurados, bienaventurados son los pobres en espíritu. Vamos a leer en Mateo capítulo 5, versículo 3, las bienaventuranzas, y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre en espíritu, ¿qué significa pobre en espíritu? Significa un corazón humillado. Significa un corazón humilde. Jesús dijo, a mí siempre eso me toca muy profundo en mi corazón, cuando Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
El ser pobre de espíritu significa que yo me humillo a mí mismo, soy humilde de corazón, que reconozco que necesito a Dios en cada área de mi vida. Yo necesito a Dios, yo me despierto en la mañana y oro a Dios y le digo, Señor, si tú estás conmigo, si tú no estás conmigo, yo no sé si voy a pasar el día. Esa necesidad, esa necesidad de tener a Dios siempre conmigo. Reconocer que Dios en todos mis caminos, reconocerlo. Que toda la gente sepa que yo soy cristiana, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder del cielo. Tenemos que reconocer a Dios en todo nuestro camino. Pero la humildad tiene un antecesor, tiene lo opuesto a la humildad, totalmente lo opuesto a la humildad es el orgullo. El primer orgulloso fue Satanás. Eso fue el pecado que tuvo era que era orgulloso. El orgulloso, la persona orgullosa, no necesita a Dios y se enorgullece de cada logro de su vida. Se enorgullece, creyendo que es por sus propias fuerzas, por su propia capacidad, por su propia inteligencia, por su propia sabiduría, cuando todos sabemos que toda energía, que todo soplo de vida, que todas las bendiciones vienen de parte de Dios. También cuando uno se siente que es superior a los demás, en cualquier parte de nuestra vida, no sé si nombrarlas, pero hoy, cuando uno se siente realmente que uno está aquí y las otras personas están acá, yo creo que cada uno, Dios nos habla en nuestras vidas. Hay que tener cuidado con eso, porque eso también es ser orgulloso. En cambio, el humilde de espíritu reconoce que necesita a Dios primeramente, y cada logro de su vida, cada logro grande, pequeño, le da gracias a Dios. Cada logro le da gracias a Dios. Aleluya. No nos sentimos orgullosos de nosotros mismos. En nuestro vocabulario no está, oh, qué orgulloso estoy de ti, o qué orgullosa estoy de yo. En nuestro vocabulario está, doy gracias a Dios, soy agradecida de Dios porque logré esto, estoy agradecida a Dios porque mi hijo es así. Oh, gracias Señor porque mi hijo hace esto, gracias Señor porque conseguí esto. Que saque la palabra orgullo de nuestra vida. Sin fe, como dije antes, es imposible agradar a Dios y bienaventurado. Bienaventurado significa feliz. Bienaventurado significa gozoso, los pobres de espíritu. Dios sabe, Él sabe que muchas veces he orado a Dios para que yo pueda ser una pobre de espíritu. Prefiero ser una pobre de espíritu, de verdad, ser humilde. Aunque cueste, pero nada es por nuestra capacidad, nada. Hay que tener cuidado y que Dios nos moldee a su imagen y a semejanza. Amén. En Mateos 11:24, tenemos que creer en Dios, dice cuando nos acercamos a Dios a pedir algo, tenemos que creerlo de antemano. ¿Me puedes creer? Sí, la palabra de Dios lo dice, no son palabras mías. En Marcos, capítulo 11, Mateo, Marco, Lucas, Juan, siempre me tengo que acordar así. Marco, capítulo 11, versículo 24. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidas orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Yo lo creo desde ya. Lo que voy a pedir, eso voy a recibir, si está dentro de la voluntad de Dios. Pero Dios también cree que seamos persistentes, que seamos como esta viuda,
Ahí dice que por un tiempo, yo no sé cuánto fue ese tiempo, yo no sé si esa viuda iba donde el juez mañana, tarde y noche, por 1 año, por 2 años, pero me da la impresión que ya este juez por aburrimiento le dio lo que quería. Así que tenemos que ser así constantes. Si no vemos, si estamos pidiendo por algo o si estamos pidiendo que Dios cambie algo de nuestras vidas y vemos que todavía no vienen los resultados, sigamos orando, sigamos insistiendo. Yo sé que todos nosotros tenemos oraciones que no han sido respondidas todavía. Y también no somos perfectos, hay tanto por mejorar. El fruto de la carne que siempre está ahí en batalla con el fruto del espíritu, nuestra carne y espíritu, así que ahí siempre tenemos que estar arrodillados, pidiendo, arrepintiéndonos todos los días de nuestros pecados. Siempre le pido a Dios, oh Señor, si hice algo, si te ofendí, si ofendí a alguien, saca de mí toda amargura, saca de mí todo rencor, que yo pueda perdonar toda falla, que mis vestiduras estén blancas, sin manchas ni arrugas. Tenemos que insistir, no basta con una vez, siempre, es una súplica eterna, es una súplica de cada día. Y Dios nos da esta parábola, nos enseña. Antes de que Dios me diera, antes que leyera esta palabra, yo estaba leyendo también Reyes. Y estaba leyendo el profeta Elías. Y a mí me sorprendió Elías. A mí realmente, wow, Elías, tenemos que aprender mucho de Elías. Y Elías, si podemos encontrarle a una característica de Elías, si podemos ponerle un título, yo creo que el título de Elías sería No rendirme jamás. No se rindió fácilmente. Veamos, para que ustedes sepan de lo que estoy hablando, esto está en Primera de Reyes. Les recomiendo mucho leer Reyes, y especialmente la historia del profeta de Elías. Es realmente muy edificante para nuestras almas. Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 41 al 48, lo voy a leer rápidamente, y dice, oración de Elías pidiendo lluvia. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de la lluvia. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso el rostro entre las rodillas, imagínense la escena ustedes. Luego dijo a su criado, sube ahora y mire hacia el mar. Él subió y miró, no hay nada, pero Elías le ordenó de nuevo, vuelve 7 veces. La 7ª vez el criado dijo, veo una pequeña nube como la planta de la mano de un hombre que sube del mar. Elías dijo, ve y dile a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te lo impida. Entre tanto aconteció que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo un gran aguacero. Subió a su carro Acab y se fue a Jezreel. Pero la mano de Jehová estaba sobre Elías, que se ciñó la cintura y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. En Israel no llovía hace 3 años que no caía ni una gota de agua. Y Elías empezó a orar para que empezara a llover nuevamente. Oró una vez. Bueno, yo tengo que confesar que cuando estaba leyendo esto, que me dio un poco de risa también, porque me imagino la escena, el criado ahí, Elías orando, y le decía, criado, sube, ve si hay alguna nube. Y el criado iba, subía, volvía y le decía, no veo, la verdad que no se ve ni siquiera ni una nubecita, nada. 7 veces. Y muchas veces nosotros oramos 1, 2 o 3 veces y vemos que la respuesta no viene, nos desanimamos, nos ponemos tristes, Dios ya no me escucha, Dios ya no
no me va a conceder. Tenemos que ser insistentes. Tenemos el ejemplo de la viuda, que lo dio Jesucristo mismo, el Hijo de Dios. Tenemos el ejemplo de este gran profeta Elías. No se rindió, no se desanimó tampoco. La confianza absoluta en Dios, que Él iba a llover. Él no se paró, Él estaba arrodillado, su cabeza estaba entre sus piernas, arrodillado delante de Dios, humillado, pidiendo que viniera lluvia. Yo creo que estoy en la misma situación. No quiero que venga lluvia, pero quiero que venga una lluvia espiritual a mi vida. Y estoy insistiendo, día tras día, lléname, Señor, lléname, Jesús. No me paro de aquí, no me paro de aquí, no voy a parar hasta que esté llena con tus lluvias espirituales. Así que le animo a ustedes también, como el profeta Elías, a no desanimarse, no renuncien fácilmente. Yo sé que en esta vida queremos todo rápido, todo ya, para ahora. Pero la fe, la constancia produce paciencia. Lo vamos a recibir cuando el tiempo de Dios sea perfecto. Yo sé que el enemigo siempre trabaja en la mente. Yo sé, y el diablo es un mentiroso. Siempre nos cuenta cosas en nuestra mente. Yo no sé cuál es tu debilidad. Yo sé cuáles son mis debilidades. Y el diablo es un acusador. Siempre está acusando de lo que tú haces, de lo que no haces. Siempre es un experto. Pero nosotros tenemos que creerle a Dios. Él sí nos dice la verdad. ¿Y Jesús qué nos dice? Arrodíllate, humíllate, bienaventurados los pobres de espíritu, busca mi rostro. Ten fe, ten paciencia. La hora de Dios para nuestras vidas va a llegar. Así que no importa qué tan difícil y no importa qué tan fácil, porque a veces hablamos con Dios para ya cuando el problema lo tenemos hasta el cuello, llegamos a Dios. Dios está para las cosas pequeñas, para las cosas grandes, para cualquier cosa de tu vida, tú te puedes acercar a Dios y orar a Él. Y te vas a sorprender cómo Jesús habla a nuestras vidas. La oración tiene poder. La oración del justo es poderosa. No hay que temer a nada. Hay que temer a una gente, a un hombre y a una mujer que está arrodillado y que ora a Dios. Eso sí que hay que temer. A eso sí que hay que tener miedo, porque la oración tiene poder. Pero gracias a Dios que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es maravilloso estar en la presencia de Dios. Dios nos insta cada día a estar en su presencia. Tenemos que orar cada día, buscar su rostro. El pan de cada día, dánonos hoy. Cada día buscar a Dios, meditar en su palabra, meditar en los salmos. Aleluya. Y otra vez Dios se compara con nosotros. Y yo creo que es algo que casi lo leo siempre cuando veo que las cosas van un poquito hacia otro lugar, no quizás como yo estaba esperando que fueran para mi vida, siempre uso este versículo, es como mi versículo de batalla, de guerra, que está en Mateo, capítulo 7, versículo 11. Y dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dios nos compara con nosotros. Yo sí soy mala, yo sí soy pecadora. Yo que estoy lejos de la perfección, años luz de ser perfecta.
Creo que yo trato muy bien a mi hija y la trato con amor, y si ella me pide algo en lo que fuera de lo posible, trato de dársela. Imagínense Dios, que es nuestro Padre Celestial. Yo creo que es importante em, tenemos que saber, entender que adoramos a un Dios grande, a un Dios maravilloso, a un Dios que creó los cielos y la tierra. Él es omnipresente, está en todo lugar. Hay tantas características que nuestra mente a veces no podemos dimensionar lo maravilloso que es Dios. Pero tenlo por seguro que Dios quiere lo mejor para tus vidas, Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Y estoy segura también que nadie en este mundo nos ama más que Dios. Nadie. Yo eso te lo aseguro. No va a haber hombre, no va a haber mujer. Yo siento que mi madre me ama a mí mucho, pero yo sé que el amor de Dios es incluso mayor, porque Él murió por mí. Él vino a esta tierra porque no teníamos salvación, íbamos a perdición, íbamos al infierno. Pero Dios vino, murió por nosotros, al tercer día resucitó, y en la palabra de Dios dice que ahora Él está sentado a la diestra del Dios Padre. Y su sangre, su poderosa sangre nos limpia de todo pecado. Dios es maravilloso. Y si tú estás ahí y quieres recibir a Jesús como tu Salvador, la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Dios es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Haz esta oración conmigo. Padre nuestro, gracias Jesús por esta palabra. Jesús, quiero conocerte. Abro las puertas de mi corazón para que tú cenes conmigo. Confieso que soy pecador y te doy gracias por la salvación. Y ahora mi nombre está escrito en el libro de la vida. Confieso que tú eres Jesucristo, que viniste en carne, que moriste en la cruz y ahora estás en la diestra, a la diestra del Dios Padre. Gracias Jesús. Amén. Y voy a hacer la última oración para despedir esta palabra, para que quede dentro de nuestros corazones. Y cualquier petición que tengas tú, si te has sentido tocado en tu vida, si tú dices que, yo quiero orar pero no puedo, vamos a orar también para que Dios derribe toda dardo del enemigo en tu vida. Jesús, amado Señor, gracias por esta palabra, gracias porque tú eres hermoso, Señor, tú hablas a mi corazón. Yo tengo también, Señor, muchas peticiones que aún no han sido contestadas, pero sigo insistiendo, sigo confiando, Dios mío, que tu tiempo, que tu voluntad es perfecta, Dios mío, porque tu palabra dice que tú eres un Dios de pactos, que cumples tus promesas, que tú no eres hombre para mentir, ni hijo del hombre para arrepentirse. Gracias, Dios mío, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y por siempre. Gracias, Jesús, porque tú, Señor, nos libertas, nos perdonas, nos das ánimo. Gracias por esta palabra. Doy gracias por esa viuda también, Señor, que no se rindió y siguió insistiendo, siendo que es una parábola. Me siento como esa viuda, Señor. No voy a rendirme, no voy a parar, voy a seguir. Voy a seguir, Señor, porque sé que tú eres un Dios bueno, amoroso, misericordioso. Tu misericordia son nuevas cada día. Y yo sé que en tus brazos, Señor, al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, no hay otro lugar mejor en el cual podemos estar que estar en tu sombra, Jesús, en la sombra del Omnipotente. Gracias, Dios eterno, por tu salvación y porque nuestros nombres, Jesús, están escritos en el libro de la vida. Vuelve, Señor, te estamos esperando, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Amén.